persona que os habla es Juan Gallego, gerente de Iberopistacho. Hoy os voy a hablar de la repercusión que está teniendo todo el movimiento que está dando en la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Sabemos que el agua siempre es un tema capital y en la agricultura pues es vital, como bien sabéis. ¿En qué consiste el nuevo régimen de extracciones para el 2020 en la Confederación Hidrográfica del Guadiana? Pues básicamente que los leñosos han pasado de 1.500 metros cúbicos a 1.400 metros cúbicos. Es un hecho que tenemos 100 metros cúbicos menos y que esto se traduce a menos rentabilidad. Pero tenemos que ser suficientemente inteligentes para aprovechar estos 1.400 metros cúbicos en los cultivos que más rentabilidad nos den. Con respecto a la reducción, ¿es temporal o va a cambiar a lo largo del tiempo? Pues mi opinión personal es que no va a cambiar a lo largo del tiempo. Lo que nos quitan, o lo que quitan, vuelvo a repetir, lo he comentado antes, históricamente jamás lo han devuelto. Quiere decir que si ahora estamos en 1.400 metros cúbicos por hectárea para leñosos, pues lo más probable es que dentro de 4 o 5 años, si ha llovido normal, si ha llovido bien, pues estemos en 1.400 metros cúbicos. Si llueve mucho, estaremos en 1.400 metros cúbicos. Y si viene una sequía fuerte, pues, quién sabe, nos podamos ir a 1.300 metros cúbicos. Esto es una realidad. Y vuelvo a repetir, el cultivo del pistacho es el mejor antídoto para esta situación. ¿Por qué se ha llegado a esta situación de tener que reducir metros cúbicos de concesión? Buena pregunta, porque desde los años 70 venimos arrastrando pues un exceso de extracciones y eso nos ha hecho pues que estemos ahora como estamos. Cabe recordar que en esta confederación hay dos parques naturales, uno es Tablas de Daimiel y otro es Lagunas de Ruidera, y que cuando los niveles freáticos bajan se afecta la flora y la fauna. Así pues tenemos que encontrar un equilibrio entre la flora y fauna de estos parques naturales y la rentabilidad de la agricultura. Es complicado, siempre hay intereses de por medio, es una realidad, pero es un hecho que cada vez que hay una reducción es porque viene de un periodo de sequía. Cuando hay lluvias, cuando tenemos periodos de lluvias, nadie se acuerda pero cuando las lluvias escasean, pues el agua empieza a convertirse pues en un problema. Y la agricultura siempre es la que más padece estos recortes, por decirlo de alguna manera. ¿Puede verse afectado el cultivo del pistachero por esta reducción de agua? ¿En qué medida? Todos los cultivos se van a ver afectados por esta reducción de agua, es obvio. Unos cultivos más y otros cultivos menos. Los herbáceos más, las hortícolas más, pero los leñosos, sobre todo el pistachero, que es un cultivo que se le denomina el árbol del desierto. Eso no quiere decir que no le guste el agua, lo que quiere decir que es, digamos, el árbol o el leñoso que más capacidad tiene para aguantar estrés hídrico. Así pues, esto va a ir a más, no nos equivoquemos, no seamos ingenuos, cada día vamos a tener menos concesión de agua. Así de claro. ¿Cuál es el cultivo que mejor va a aguantar esta reducción de concesión? El pistachero. En comparación con otros leñosos, ¿cómo gestiona el agua aportada a la planta del pistacho? Por genética esta planta tiene una capacidad de gestionar el agua mejor que cualquier otro leñoso. Se puede desarrollar en secano, desde 200-250 litros metro cuadrado año, y puede estar en alto regadío. Tenemos diferentes tipos de explotaciones, desde secano hasta regadío. Con unos 4.000 metros cúbicos podemos tener riegos de apoyo de 500 metros cúbicos, de 1.000 metros cúbicos, de 1.500 metros cúbicos. Lo más normal en regadío es moverse entre 500 y 1.500 metros cúbicos, pero siempre hay, digamos, extremos con mucha agua, en algunas zonas de España, y con poca agua hasta llegar al secano. Pero sin lugar a dudas es el cultivo leñoso que mejor gestiona el agua y que mayor capacidad tiene. Pongo un ejemplo: cuando tú sales en un verano seco al campo y ves plantas jóvenes que tienen una capacidad, digamos, todavía limitada a absorber agua, ¿vale? Y las comparas, estas plantas jóvenes de pistacho, con plantas jóvenes de almendro, con plantas jóvenes de olivo, son las plantas que menos padecen. Ves que el almendro tiende a desfoliarse,
porque es una forma de controlar ese estrés hídrico. El olivo tiende a un color verde marrón, ¿de acuerdo? Y sin embargo el pistacho está verde, es un sistema radicular que es muy potente, que llega a representar cuando la planta es madura 2,5 veces lo que es su volumen foliar. En estas respuestas que he dado a las preguntas que me han ido haciendo, solo nos hemos ceñido a lo que es Confederación Hidrográfica del Guadiana. Pero cabe recordar que de ciberopistacho estamos entregando plantas en todas las cuencas hidrográficas de España y de Portugal. Estamos hablando de la del Miño, estamos hablando de la del Ebro, del Júcar, estamos hablando también del Segura, estamos hablando del Tajo, del Duero, del Guadalquivir, del Ebro, y vamos, de todas las cuencas, en mayor o menor medida. Ahora hay cuencas donde hay más control, pero os doy una noticia: con el paso del tiempo todo se va a ir unificando y cada vez va a haber más control sobre el agua. En cierto modo está bien, porque sí que hay gente que trata bien el agua, pero hay otras personas que por desgracia no la tratan bien. Y para la agricultura es esencial, es vital, es fundamental tener el agua controlada. Y sobre todo para el agricultor, conociendo el agua que tiene, es de inteligentes, y perdonad que os diga, saber utilizar este agua. En este caso, en nuestro caso, el pistacho, si hay un cultivo en España donde es más rentable un metro cúbico, es el pistacho. Así pues, os invito a que nos preguntéis y os podamos informar sin ningún tipo de compromiso. Hablando de invitar, os invito a que paséis a nuestro blog, que os suscribáis, que paséis a nuestro canal de YouTube, os suscribáis, que paséis a nuestra web, os registréis, y una vez que estéis en estas 3 vías de comunicación, en estas 3 vías de información, vais a conocer no solo nuestras experiencias, sino las experiencias de nuestros clientes. Os mando un saludo, pasadlo pistacho.